Voy a explicar en lo que consiste una progresión aritmética. Pues viene siendo una asociación de números tales que cada uno de ellos, excepto el primero, es igual al anterior más un número fijo llamado diferencia. Por ejemplo, en la progresión 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12, se le van restando 5 entre cada término, entonces la diferencia es menos 5. Por ejemplo, los números 3, 5, 7, 9, 11, 13 es una progresión aritmética. Y la diferencia, en este caso, viene siendo 2, porque 3 más 2, 5, más 2, 7. Así que, ¿cómo obtenemos el último término? El primero más n menos 1 por d. N es el número de términos, porque aquí, en el segundo, le aumenté una diferencia. Al tercero, 2 diferencias. Al cuarto, 3 diferencias. Por eso es n menos 1 diferencias. Y se le suma el primero. Así que la fórmula para el último término sería a más n menos 1 por d. Aquí tenemos, por ejemplo, esa sucesión o progresión aritmética 2, 3, 5 que va subiendo de 2 en 2. Entonces, aquí pues ya habíamos dicho cómo se obtiene el término general, que sería u es igual a más n menos 1 por d. Ahorita nos vamos a ir a la suma de términos consecutivos. Por ejemplo, la progresión cuya diferencia es 5 y el primer término es 5. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Va subiendo de 5 en 5. Observemos el primero y el último. 5 más 30, 35. Segundo, 10 más 25, 35. 15 más 20, 35. Entonces tenemos, ¿cuántas parejas? 1, 2, 3, 4, 6 términos, 6 entre 2. Tenemos 3 parejas que suman 35. Así que 3 por 35 serían 105. Aquí está. Pero ¿cuál sería la fórmula entonces? N entre 2 para formar las parejas del primero más el último. Así que esta es la fórmula para la suma de los términos de una progresión aritmética. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, en una progresión aritmética sabemos que el sexto término es 28 y que la diferencia es 5. Calcular el término general y los 10 primeros términos. Entonces, ¿cuál sería? Si decimos que el sexto término es 28. Entonces, pues vamos a irle quitando 5. 28 menos 5, 23, menos 5, 18, menos 5, 13, menos 5, 8, menos 5, 3. Entonces aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el sexto término. 6, 7, 8, 9, 10. Para acá les vamos sumando 5, más 5, más 5, más 5 y más 5. Entonces ya la tenemos sin necesidad de aplicar fórmula. Ahora, conocemos el primer término y diferencia 5, entonces, ¿cuál sería el último? El enésimo término, pues simplemente sustituimos el 3 y el 5, entonces n por 5, 5n y menos 1 por 5, menos 5. Así que el último término sería u es igual a 5n menos 2. ¿Por qué? Porque menos 5 más 3 es menos 2. El problema 2 de progresión aritmética dice, en una progresión aritmética sabemos que el primer término es 6 y el octavo es 62. Calcular el término general y la suma de los 20 primeros términos. Entonces vamos a encontrar la diferencia de la fórmula de u igual a más n menos 1 por d. Vamos a despejar d. Esta está sumando, se viene restando u menos a y n menos 1 está multiplicado con d, se viene dividiendo. Sustituimos entonces 62 menos 6 entre 8 menos 1, 8 el número de términos. Entonces tenemos que sería 56 entre 7 igual a 8, la diferencia vale 8. Hallando el enésimo término, el primero es 6, la diferencia es 8, multiplicamos 8 por n, 8n, 8 por menos 1, menos 8, así que el último término sería 8n menos 2. Para encontrar el 20avo término tenemos dos opciones. Usamos la fórmula de u o bien la que acabamos de encontrar, que es 8n menos 2.
Por ejemplo, 8 por 20. 160 menos 2, 158. O bien, 20 menos 1, que son los términos, son 19, por la diferencia es 8. 19 por 8 más 6, 158. Entonces ya con esto podemos encontrar la suma. 20n entre 2, 20 entre 2, y el primero más el último, 6 más 158, que serían 164, y 20 entre 2 es 10, y 10 por 164, 1640. Siguiente ejemplo, tenemos que el cuarto término de una progresión aritmética es 10, y el séptimo es 19. Escribir la progresión. Del cuarto término al séptimo se aplica 3 veces la diferencia, es decir, cuarto, estamos en el cuarto, quinto, una diferencia, sexto, 2, séptimo, 3, ahí está, son 3 diferencias, por lo tanto 7 menos 4, 3, son 3 diferencias que aplicamos. Entonces restamos al séptimo 19 menos el cuarto, 19 menos 10 entre 3, y 19 menos 10 son 9, entre 3 igual a 3, entonces la diferencia sería 3. Entonces, si el cuarto término es 10, el tercero le restamos, hacia la derecha sumamos y hacia la izquierda le restamos. 10 menos 3, 7, menos 3, 4, menos 3, 1. Y hacia la derecha, más 3, 13, más 3, 16, más 3, 19. Y aquí tenemos la progresión. Los voy a invitar a que aplicando esas fórmulas, y claro, en algunos casos hay que despejar, resolver estos problemas. Aquí los tenemos para que ustedes practiquen. Muchas gracias y estamos a la orden.